Muy agradecidos, nos dan la oportunidad para hablar de un tema que nos apasiona, que nos inquieta y sobre todo que ha despertado una gran polémica e interés en los últimos meses en este país. Estoy hablando de la relación entre el dinero y la política, específicamente la relación entre el dinero y las campañas electorales. No estamos hablando de un tema nuevo, es un tema añejo. Recordemos que pues, prácticamente desde los orígenes de la civilización occidental, no en la democracia ateniense, porque ustedes recordarán que era una democracia donde los cargos no se votaban, sino que se sorteaban, ¿no? Pero sí ya en las primeras experiencias republicanas en Roma encontramos indicios, evidencias de cómo el factor del dinero o del uso de prebendas en los procesos de elección del poder, ¿verdad?, estaban presentes, ¿no? Incluso al grado de que incluso la nación liberal y democrática por excelencia, como los Estados Unidos, en su primera elección, en la que fue electa el presidente Washington, ¿no?, pues encontramos anécdotas interesantes de cómo se intercambiaba sidra y otro tipo de prebendas a cambio de votos, de respaldo en ese proceso electivo. Entonces, ha estado presente ahí desde hace muchos siglos. Es un tema que ha acompañado las distintas experiencias de renovación del poder que han habido en el mundo, pero que por supuesto que en los últimos años, en la medida en que el dinero se ha convertido en un factor más relevante por la emergencia de los medios de comunicación y por la emergencia de nuevas y novedosas estrategias que demandan cuantiosos fondos para ganar las elecciones, pues el tema ha adquirido mayor trascendencia. Es un tema añejo, pero es un tema irresuelto, es un tema donde no hay consensos y es más, es un tema donde hay muy poco análisis doctrinal y teórico. Max Weber, el gran sociólogo alemán, solía decir que el tema del dinero en los partidos políticos, en las campañas electorales, ¿no?, era el tema más oscuro de nuestra democracia, ¿no? Era algo ineludible, necesario, pero muy oscuro en nuestra democracia, difícil de entender. Los norteamericanos quisieron regularlo a principios del siglo XX, fracasaron, como han fracasado muchos intentos por regular esta relación entre el dinero y las campañas electorales. Un senador norteamericano ha dicho que el dinero es la leche materna de la política, ¿no? Es algo que a muchos no les puede gustar, que puede ser sinónimo de algo negativo en nuestros procesos electorales, pero que tenemos que verlo más bien como un hecho natural. No pueden haber contiendas democráticas, contiendas libres y democráticas, si no hay la presencia o la oportunidad o la posibilidad de adquirir fondos que permitan a los contendientes competir. Pero por supuesto que si el dinero no se regula, pueden haber afectaciones democráticas severas. Y el gran dilema y la gran discusión teórica, pues, de la relación entre el dinero y las campañas es cómo regulamos y hasta dónde regulamos. Es un tema generalizado. Prácticamente en todos los países donde hay elecciones democráticas se están discutiendo problemas relacionados al origen del dinero, al exceso del dinero, quiénes pueden gastar, hasta dónde pueden gastar, en qué se puede gastar, ¿no? Entonces es una polémica que está presente prácticamente en todas las democracias. Es una discusión que se ha alentado además porque en los últimos años hemos sido testigos de escándalos de corrupción financiera, política, pues que han impactado en algunas democracias. En Latinoamérica han habido incluso experiencias como la del presidente Samper en Colombia en los años 90, incluso fue destituido por un tema de financiamiento ilegal, en este caso un supuesto vínculo de financiamiento del cártel de Cali a su campaña electoral, ¿no? En Europa no han escapado, prácticamente todas las democracias europeas han vivido escándalos de corrupción político-electoral. España hoy día está envuelta en una profunda crisis por escándalos de financiamiento ilegal a campañas, principalmente del Partido Popular, pero no exclusivamente de ellos, ¿no? Entonces, es un tema complejo. Hace un par de meses, 3 meses, una comisión global presidida por Kofi Annan, el ex titular de la ONU,
dio a conocer un informe donde hablaba de las principales amenazas a la democracia y la necesidad de rescatar la integridad de nuestros procesos democráticos, ¿no? Una comisión donde participan líderes políticos del mundo, pero también académicos, intelectuales, y que llegaron a una conclusión importante, ¿no? Quizás la amenaza más importante a la integridad de nuestras elecciones tiene que ver con la falta de una regulación efectiva del dinero en nuestros procesos electorales. Bueno, esta introducción sirva entonces para ubicar el tema, la complejidad del problema y el contexto, que como digo no es local. El hecho de que hayamos enfrentado un proceso electoral federal este año que haya estado marcado por los cuestionamientos, las quejas y las protestas relacionadas a violaciones en las reglas de financiamiento y gasto electoral, no quiere decir que sea un problema exclusivo nuestro. Encontramos esfuerzos regulativos, y esto es la parte preocupante, prácticamente en todas las democracias del mundo. Es decir, estamos hablando de una preocupación generalizada, pero que se ha tratado de resolver desde hace varios años. Ahí están esfuerzos regulativos en Europa, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en México, por supuesto. Sin embargo, esfuerzos regulativos que, por lo que estamos percibiendo, estoy hablando de la conclusión a la que llegó esta Comisión Global, ¿verdad?, de un problema que no ha sido resuelto, que las medicinas, las soluciones que hasta ahora se han propuesto no han logrado atender el desafío, la magnitud del desafío de lo que representa el dinero en los procesos electorales. ¿Cómo se ha tratado de regular esta relación? Principalmente estableciendo reglas de financiamiento y gasto electoral. ¿A qué me refiero con reglas de financiamiento electoral? Es decir, el origen de los fondos o de los recursos que se utilizan o que se pueden utilizar en una campaña electoral generalmente están regulados. En todas las democracias del mundo están regulados, ¿no? Se permiten, en los modelos, financiamiento público, financiamiento privado o bien una combinación de ambos. El financiamiento público, ustedes saben muy bien, es aquel que aporta el Estado en México a través del Instituto Federal Electoral para que los partidos políticos puedan financiar todos los gastos y los costos que generan sus campañas electorales. ¿Cómo se constituyen esos fondos? Hay distintas fórmulas en el mundo, no hay una fórmula uniforme, ¿no? En México ustedes saben que hay que calcular un porcentaje del salario mínimo vigente anualmente por el número de integrantes o de miembros del padrón electoral. Tenemos una de las bolsas más cuantiosas, más millonarias del mundo, comparativamente hablando con otros países. Pocos países en el mundo, ¿verdad?, financian de manera cuantiosa a sus partidos políticos como lo hace el sistema o el modelo mexicano. Al revés, hay muchas democracias donde los partidos políticos no reciben fondos para sus campañas electorales. ¿Cuál es el argumento de financiar y de no financiar a los partidos políticos para sus campañas? Pues se financian para evitar que los partidos políticos sean secuestrados por intereses particulares o oscuros, y con ello nuestra propia democracia se vea secuestrada por ese tipo de intereses. ¿Cuál es la tesis? En la medida en que damos montos considerables a los partidos, ellos no van a tener incentivos para pedir dinero, ¿verdad?, a fuentes, a intereses particulares o a intereses ilegales o ilícitos, ¿no? Este fondo millonario público ha resultado en México fundamental para poder transitar a un sistema pluripartidista como el que tenemos hoy día. Recordemos que venimos de un sistema de partido hegemónico donde el resto de los partidos políticos existían, pero no estaban o no contaban con las condiciones propicias para poder competir, principalmente en materia económica, ¿no? Justamente eso se atendió con la reforma del 96, que logró conjuntar una bolsa millonaria
y a través de una fórmula distribuirla proporcionalmente a los partidos políticos. En los distintos sistemas, además de fondos públicos, se permite obtener fondos privados. Fondos privados, todas las democracias permiten obtener fondos privados, pero con distintos montos y con distintas restricciones, ¿no? En la mayoría de las democracias, por ejemplo, los intereses extranjeros no pueden aportar, ¿no? No pueden haber aportaciones de intereses extranjeros a las campañas electorales, tampoco a las organizaciones religiosas. En la gran mayoría también se prohíben aportaciones anónimas, ¿no? Y en algunas, como es el caso en México, también se prohíben las aportaciones de personas morales con fines mercantiles o comerciales. Es decir, ¿pueden las empresas aportar a las campañas electorales en México? No. Pueden los empresarios, a título particular, pero no las empresas. Sin embargo, ojo, es el caso de México, pero no es el común denominador. En la mayoría de los países, las personas morales con fines de lucro sí tienen permitido aportar a las campañas. Y la otra restricción tiene que ver con los montos. En México hay topes, hay límites a las aportaciones privadas, ningún particular puede aportar más de un 10% de las aportaciones privadas de un partido político, etcétera, ¿no? Y finalmente se establecen también, además de regulaciones al financiamiento, al origen del dinero, regulaciones al gasto. ¿Cuánto pueden gastar y en dónde lo pueden gastar, ¿no? Casi en todos los países hay topes generales de gasto. México es uno de ellos, ¿no? El 20% del financiamiento ordinario que se haya entregado ese año a los partidos se establece como base, como límite, como tope para las campañas presidenciales que se trate, ¿no? Pero sí es cierto que hay democracias que no establecen límites. Es el caso de los Estados Unidos, ¿no? En los Estados Unidos pueden haber aportaciones privadas, pero no hay aportaciones, no hay límites a los montos de esas aportaciones. Sí hay topes a las aportaciones que cada particular puede realizar, pero derivado de una resolución de la Corte de hace 3 años, se determinó que los particulares tienen topes o límites para aportar a las campañas, pero no tienen topes y límites para aportar a los partidos políticos. Por eso las famosas PACs o super PACs, estas asociaciones de ciudadanos que recolectan fondos en las campañas norteamericanas, inyectan fondos de manera ilimitada a los partidos políticos, pero al final lo están destinando a lo mismo, a una campaña electoral, ¿no? Y a eso nos vamos a referir más adelante, el dilema que generan los dilemas conceptuales que generan las regulaciones de gasto. Y finalmente existen restricciones respecto al gasto en determinados rubros. El más controversial en México es la prohibición a gastar en publicidad, en radio y en televisión. Esta prohibición fue consecuencia de la reforma de 2007, derivado de las quejas que hubieron en 2006, porque la contratación de personas morales, empresarios, de spots para favorecer a determinado candidato, y derivado de las cuantiosas sumas que principalmente las televisoras obtuvieron como producto de ese proceso electoral. De tal suerte que en México, como prácticamente en la mitad de las democracias del mundo, se prohíbe que los partidos políticos y los candidatos contraten espacios de publicidad en la radio y la televisión. Entonces han habido esfuerzos regulatorios, tienen que ver con regulaciones respecto de los fondos, con restricciones a las aportaciones privadas, con restricciones y topes al gasto electoral. Y este modelo se complementa generalmente con un organismo responsable de hacerlo respetar, de hacerlo funcionar, de hacerlo valer. Tampoco en esto hay consenso. En algunos países los organismos responsables de hacer valer las reglas de financiamiento electoral son comisiones legislativas, comisiones parlamentarias. Es el caso de Alemania, por ejemplo.
En algunos países esta función recae en la figura de los tribunales de cuentas, que son una especie de híbrido entre figuras administrativas y jurisdiccionales, ¿no? En algunos países, como en Argentina, recaen organismos dependientes del Poder Judicial. En algunos casos, como en Chile, recaen en la Contraloría de Gobierno, para una Contraloría de Gobierno autónoma, como la tienen los chilenos, ¿no? En algunos países recaen en organismos administrativos autónomos, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, la FEC, la Federal Election Commission, es una agencia de naturaleza administrativa creada por el Congreso, quien se encarga de fiscalizar los gastos de las campañas federales, ¿no? Y en algunos casos, como en México, quien se encarga de fiscalizar las reglas, el cumplimiento de las reglas de financiamiento electoral, pues es el propio organismo responsable de organizar las elecciones. Con esto quiero decir que no hay un consenso, no hay un modelo a seguir en el mundo. ¿Es mejor el modelo norteamericano, es mejor el modelo español, francés, alemán, brasileño, argentino o mexicano? Pues no hay ningún modelo que sea mejor a otro, porque la materia electoral es 100% contextual, es decir, obedece, depende, es consecuencia del contexto y de las características de cada coyuntura y de cada cultura. ¿Por qué en México es el IFE, en este caso a través de una unidad que goza de autonomía técnica, como es la unidad de fiscalización de los partidos políticos, los recursos de los partidos políticos, es el organismo responsable? Uno, porque no ha habido un organismo autónomo con la suficiente fortaleza y confianza institucional y confianza de los partidos políticos para poder llevar a cabo esta tarea. Pero esta tarea hasta ahora no ha sido viable dársela a otro organismo, como pudiera ser la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? En México, por nuestro contexto, historia, coyuntura, ha sido necesario que un organismo plenamente autónomo como el IFE sea el responsable de esta competencia o de esta tarea. Y estos organismos generalmente despliegan una serie de estrategias que tienen fundamento en la ley para llevar a cabo la fiscalización del cumplimiento de esas reglas. Entonces, he intentado hacer o plantear el contexto general del problema, el marco general, ¿verdad? Es un tema complejo, añejo, irresuelto, en el que no hay consenso en el mundo. La mayoría de las democracias sí han realizado esfuerzos regulatorios, legislativos. Esos esfuerzos regulativos están basados en atender el financiamiento y el gasto electoral, controles, restricciones, en establecer organismos que tengan la competencia de hacer respetar estas reglas, y finalmente el modelo se acompaña de un régimen de sanciones. Los modelos son ineficaces si no hay sanciones que generen incentivos a los actores políticos a acatarlas o a cumplir estas disposiciones. Tampoco hay consenso en las sanciones. En algunos países, pocos, se llegan a manejar penas privativas de la libertad de las personas. En otros, las sanciones se reducen únicamente a amonestaciones o multas. En otros, se tiene contemplada la nulidad de las elecciones, ¿no? En algunos países los sujetos de las sanciones son exclusivamente los partidos políticos, en otros lo son los candidatos, en fin. Tampoco en el tema del régimen sancionatorio tenemos consenso. Yo esperaría en una segunda intervención dedicar algunos minutos a el análisis de lo que fue la fiscalización del financiamiento y gasto electoral del proceso electoral federal 2012, específicamente de las elecciones presidenciales, ¿no?